proyectos, debates decisiones y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa en la legislatura. Bueno, Verónica Miranda, y la sanción de la ley de presupuesto para el año próximo en la legislatura provincial. Sí, así es. Ayer se convirtió en ley el presupuesto para el ejercicio 2026 del Poder Ejecutivo, con 5 votos afirmativos del bloque oficialista Cambia San Luis y 2 votos negativos del bloque del PJ, que eran los 2 únicos senadores del bloque justicialista que estuvieron presentes. Mario, faltaron Mariana Cruz y Alejandro Torres ayer, que no estuvieron en el recinto. Se dio el tratamiento, ya venía con despacho de la comisión. El día anterior había habido una reunión con las funcionarias del área de presupuesto público de la provincia y emitieron despacho para ser tratado al otro día. Aunque en Mario no quisieron dar a trascender que había habido despacho al principio, porque bueno, como querían evitar estas movilizaciones que hubo finalmente de los empleados públicos a la legislatura, que están reclamando, ya presentaron una nota y estuvieron la semana pasada los integrantes del Sindicato de Judiciales Puntanos. El lunes fueron recibidos los gremialistas de este sindicato de los judiciales por el bloque justicialista, y ayer estuvieron en la puerta el SIJUPU, algunos representantes de UTEP, el secretario general Carlos Peralta de la Unión de Trabajadores de la Educación, y también representantes de APTS, que nuclea a los profesionales y técnicos de la salud. No eran un grupo muy importante, pero estuvieron protestando con cánticos, banderas en la puerta de la legislatura. No se los dejó entrar porque el bloque oficialista había llevado su público, había copado las barras de temprano, Mario. Cuestión que cuando llegaron estos manifestantes ya les dijeron no hay lugar en las barras del público, está todo ocupado, así que estaban los aplaudidores ahí, oficialistas, Mario, de la punta, casi todos, así que ya sabes quién nos llevó. Pero bueno, y que aplaudían cada vez que se hablaba algún senador oficialista sobre la punta. Lo llevó el senador de Olivero. Sí. Un grupo importante, por lo menos, era cada vez que hablaba de la punta o hablaba él, lo aplaudían. Habrán sacado menos árboles allá en la punta, entonces. Sí. No sé, sí, realmente. Claro. Bueno, así que, esta picardía ya la habían hecho, te aviso, en otra oportunidad, ¿te acordás cuando se trataban otros proyectos? Para que no llegaran a las barras la gente que está en contra, digamos, o que tiene alguna protesta para hacer, ellos llenan las barras con su gente. Claro, así que, eso fue lo que pasó. El pool con Montero García, hacía concentración de jóvenes a la madrugada, los llevaba y los instalaba en la legislatura para que no se tratara la división de la ciudad. Ya sí, efectivamente es un recurso conocido. Sí, y este mismo actitud de Olivero también sucedió en otro de los temas que se trataba hace algún tiempo, el año pasado también en el recinto. Así ya sabemos cómo es la jugada, le avisamos que no queda como una cuestión espontánea. No, para nada, no queda como una cuestión. De repente se llena para escuchar a los senadores. A los senadores a hablar leer sobre el presupuesto. Sí. Bueno, ayer entonces se aprobó Sergio Guardia fue el informante por parte del bloque oficialista, que él obviamente hizo una defensa importante del proyecto de presupuesto. Ellos insisten, al igual que los diputados cuando lo trataron, de que esto es un presupuesto austero, es responsable, que no gasta más de lo que entra, porque que es una de las críticas que se le hace, Mario, porque este presupuesto alcanza el 1.885.000 millones de pesos y es nada más que un 2,4% más que el actual presupuesto, o sea que está subvaluado, como se dice, está calculado a la baja, por decirlo así, en la recaudación para el año que viene. Eso es algo que es muy llamativo. Y esto es uno de los planteos que se hacen. Ellos dicen que es porque es austero, porque no tiene grandes obras faraónicas, porque no se gastan los recursos en cuestiones que no sean cuestiones básicas para las cuestiones para la gente de San Luis.
y porque tienen un problema, ellos lo vienen planteando, ayer se insistió en que se dejaron de enviar recursos importantes a la provincia de transferencias automáticas, como es la coparticipación, según ellos es la más baja en los últimos 10 años, y también las transferencias no automáticas que estaban destinadas para diferentes tipos de obras que se estaban haciendo con fondos nacionales o aportes del Tesoro Nacional que no vinieron a San Luis. Entonces ellos sostienen que no pueden hacer un presupuesto más con mayores cálculos de recursos para el año que viene porque este año ha sido muy malo en cuanto a la recepción de esos recursos. Y bueno, y recalcó, por supuesto, las cuestiones vinculadas a la ley de emergencia que creó esta reserva salarial para todos los empleados públicos como un resguardo de la provincia, de los planes de vivienda que se destinan 2.600 familias, van a ser beneficiarios, dijo Sergio Guardia, de los planes de vivienda, que es cierto que no se puede responder a toda la cantidad de inscriptos, pero es lo que se puede hacer con este presupuesto, y que se refirió también al hecho de que la educación va a ser un eje central, ya lo viene siendo en este presupuesto y el año que viene también, por parte del gobernador Poggi, y habló de las obras, que si bien no hay obras importantes, sí se está priorizando las obras en las áreas de salud, educación y seguridad principalmente. Destacó el hecho de los nuevos préstamos que se están otorgando por parte del Consejo Federal de Inversiones, que viene a reactivar algunos sectores económicos de la provincia, y que no tiene gastos reservados este proyecto de presupuesto, demostrando una vez más la austeridad de este gobernador. Recalcó ayer Sergio Guardia en el informe que hizo cuando se abrió el debate, estuvimos hablando con él también, y las principales críticas vinieron obviamente del bloque del PJ, del senador Hugo Omar Holguín, que leyó un documento muy crítico hacia la provincia, en donde recalcó el hecho de que en San Luis el proyecto de presupuesto responde más a la motosierra, a los recortes y a la motosierra en el ámbito de la provincia, que se están engordando partidas que no responden a la necesidad de la gente. Pero bueno, ya lo vamos a escuchar. Eso fue parte del debate. Allí le contestó algunas críticas que hizo el oficialismo a Martín Olivero, que ya les voy a hacer referencia, y luego se terminó el debate, Mario. Esto vos viste cómo es en el Senado, es muy breve, y se terminó aprobando. Vamos a escuchar la palabra de Sergio Guardia, con quien estuvimos hablando, que fue uno de los defensores del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo Provincial e integra la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía del Senado. La verdad que un presupuesto, si bien es austero, es equilibrado, muy realista, muy sincero, creo que dejando atrás todas aquellas presentaciones de presupuestos anteriores en los cuales veíamos un dibujo demasiado grande y por ahí no se cumplía con lo que realmente se pactaba. Creo que en este sentido nuestro gobernador nos está marcando un rumbo bien preciso y bien claro cuál es el horizonte en el cual estamos estudiando todos. Es 2.5 superior al del 2025, pero bueno, ante un contexto adverso del nivel nacional, se ha tenido que hacer de esta manera, se ha prorrogado la ley de emergencia económica y financiera, y también podemos apreciar que de los recursos que ingresa, que cuenta el Estado provincial para la gestión 2026, el 77% provienen del orden nacional y el 23% son del orden provincial. En este sentido, nosotros creemos que ha sido producto de la desatención del sector público, en lo cual impactó directamente en la base tributaria local, y también por los gastos elevados que se venían dando y que se registraban en los presupuestos, en las cuentas de inversión de años anteriores, ¿no? Por eso tan bajo el aumento entre un presupuesto, el actual y el próximo. Exactamente, es bajo, y porque tampoco hay un presupuesto del orden nacional en el cual uno pueda tomar una referencia, que se habla de una inflación para el año 2026 entre el 10 y el 16% dado por órganos nacionales e internacionales. Entonces, en base a esto es la austeridad de y el equilibrio buscado por este presupuesto, pero sin dejar de atender las necesidades del pueblo. Senador, la oposición le planteó de que esto es un dibujo técnico, que incluso no se va a cubrir la inflación proyectada con este aumento que ha tenido el presupuesto. No, es un presupuesto y el Ejecutivo tiene la posibilidad de reasignar partidas
partidas en caso de que mejore la situación. Por eso se está trabajando. Los 18 años que la provincia estuvo fuera del CFI, con la incorporación de hace un año, ya tenemos beneficios y vemos lo productivo que es. Ya hay empresas que han recibido entre 4 millones a 150 millones. Esto está generando nuevas oportunidades para la empleabilidad, para el desarrollo de las empresas. Vemos que los chicos del plan de inclusión social están ingresando y el Estado no los está dejando de lado a la empresa, al contrario, está acompañándolos. Esto habla a las claras de que el presupuesto está apuntando en las prioridades y las necesidades en todas aquellas familias vulnerables, en todas aquellas necesidades reales. Por eso decimos que es un presupuesto sincero, claro. El equipo del Ministerio de Hacienda que lo visitó ayer fue muy claro en decir de que este presupuesto se lo hizo en conjunto con los ministros y los funcionarios, tomando en cuenta las reales necesidades de cada una de sus áreas y eficientizar los gastos para no caer en estos déficits que hemos visto que se han ido incrementando año a año. Con respecto al Poder Judicial que se está planteando, los empleados también están planteando la situación de una disminución importante en lo que proyectó el Superior Tribunal. Mira, a medio de información, dentro del presupuesto, el presupuesto tiene un 2,5% más que el 2025. En lo que hace a cada uno de los poderes, el Poder Legislativo tiene 1,5% más, el Poder Ejecutivo un 2,4% más y el Poder Legislativo un 23% más. O sea, esto habla de que el gobernador tiene en cuenta al Poder Judicial. Y de hecho ayer el equipo le preguntamos y nos dijeron que les habían llevado una nota, que le habían respondido y que no habían tenido respuesta y que no habían participado en las reuniones en la conformación del presupuesto, que es facultad del Ejecutivo hacerlo. Bueno, esta es la palabra entonces de Sergio Guardia, que respondía un poco a los cuestionamientos, último del proyecto de presupuesto del Poder Judicial que había elevado el Superior Tribunal, que es el doble de lo que se le dio para el año próximo, y que es lo que están planteando los sindicalistas ayer y que estaban también protestando en la puerta de la legislatura, y que sostienen que no va a poder funcionar el poder Judicial con ese nivel de presupuesto, que va a ser un tema delicado para el año próximo, los niveles de funcionamiento. De todas maneras, sabemos, Mario, que los aportes del Tesoro provincial siempre se empiezan a dar para ir tratando de solventar el funcionamiento del Poder Judicial. Esto ha sido así siempre. Aclaremos que esto no es nuevo, lo que ha pasado, de que el Superior Tribunal eleva una propuesta de presupuesto y en el área de presupuesto público, bueno, no le dan todo lo que se pide, ¿no? Generalmente. Pero bueno, esto es lo que ha pasado, que se ha generado tanta controversia con el Poder Judicial, porque también son parte de lo que el propio Poder Ejecutivo critica todo el tiempo al Poder Judicial, ¿no? Y bueno, el Poder Judicial ahora también está pidiendo cierta autonomía. Que es cierto que antes no la pidió, ¿está bien? Que es cierto que antes al otro gobierno no se la pidió. Pero bueno, eso es lo que se planteó por parte Lo que pasa es que en el gobierno anterior todos los miembros del Superior Tribunal eran prácticamente lo mismo de ahora, todos eran del albertismo. Sí, vos sabés que ayer Martín Olivero, luego de que leyó su documento, Holguín le contestó que precisamente eso, que ahora que antes el gobernador Alberto Rodríguez Sá elegía a los miembros del Superior Tribunal de Justicia para ser candidatos, ¿no? Que elegía a los jueces para ser candidatos en las elecciones y eso le ha salido mal, dijo. Y esto, bueno, la justicia ahora lo está recriminando. Elegía a jueces en el caso Fernández, para mencionar a Fernández. Bueno, y Lila Novillo. Y a Lila Novillo. Exactamente. Ayer Hugo Omar Holguín fue el que leyó un documento muy crítico al proyecto de presupuesto. Él dijo que era un dibujo técnico, Mario, que era sin consistencia, que agrandaba o engordaba partidas que nada tienen que ver con las necesidades de la gente y se recortaba en áreas vitales como la salud y la asistencia social. Leyó un documento, te dije. Que la inflación, que este proyecto de presupuesto con este monto tan ínfimo, digamos, con respecto al actual, no va a alcanzar a cubrir la inflación proyectada para el año que viene en términos reales. Entonces, dijo él, ¿en qué se va a achicar? ¿Por qué se va a achicar en los salarios y en los sueldos de
o se va a ajustar, digamos, los salarios en los sueldos de los docentes, de los policías, de los médicos. El gasto de personal, dijo, es casi el mismo al de este año. Si hacemos una proyección, por lo tanto, dijo, esto se tiene que ajustar en los salarios. Y que lamentablemente el gobierno afectaba el poder adquisitivo de los empleos públicos y esto generaba a su vez menos consumo y una mayor recesión, un círculo vicioso. Él dijo que parece que este gobierno no tiene la voluntad ni la capacidad de romperlo a este círculo vicioso y que este presupuesto no respondía o no estaba al servicio de la gente, sino al servicio de la motosierra, porque actúa, dijo, y tortura como el gobierno de Coan y las fuerzas del cielo. Eso fue lo que leyó ayer Holguín. Reclamó, Mario. Sí, ya sabemos, por el nombre del perro del presidente Milei. Dijo que reclamó, mira lo que reclamó, una nueva ley de coparticipación municipal, que dijo porque los recursos son muy paupérrimos para los municipios de la ciudad de San Luis, igual que con el programa Construyendo tu Pueblo, que dijo tuvo un aumento ínfimo esa partida de 5.000 millones de pesos, el de Construyendo con tu Pueblo, que son obras que se convienen entre la provincia y los municipios para hacer alguna obra pública en los pueblos. Él dijo, entonces reclamó esto. Habló de las viviendas, que él dice que son muy pocas, que esto va a ser un engaño para los que se han inscrito, porque se van a construir 1.300 viviendas y 1.300 planes habitacionales. Dijo, ahora que conocemos que cada inscripto va a tener que pagar 250.000 pesos de inicio, digamos, si hacemos un cálculo, la provincia va a tener muchos ingresos, ¿no? Con respecto a la actualización que se va a hacer del valor de las cuotas, así que dijo que él esperaba que se pudiera hacer justicia social y construir más cantidad de viviendas. Miren la obra pública, dijo, no puedo creer que cuestionen la obra pública del gobernador anterior, miren las autopistas, el elefante que es el Carrillo, que no es un dibujo, eso es real, dijo. Ustedes paralizaron las obras públicas y ahora el gobernador Claudio Poggi firmó un convenio para reactivar o rehabilitar, dijo, el acueducto de la Florida, que es una obra que paralizó él con una orden judicial. Dice, ¿se acuerdan? Que ese acueducto, la obra la paralizó el gobernador Poggi con una orden judicial, que logró, ¿te acordás? Un amparo judicial. Entonces, festejamos que ahora se reactive. No solamente esa obra. No, varias obras. Era esa serie de ejecuciones que había mandado Alberto Rodríguez Sá que no tenían sustento, ¿no? Bueno, así se explicó en su momento. Que ellos pretendían un gobierno que realice hechos y no publicidad, como es el de este gobierno, y criticó el tema de los ingresos que tiene San Luis más, Mario, que ya me voy a detener eso después que lo escuchemos, porque es dudoso lo de San Luis más, ya vamos a hablar del presupuesto. Y vos sabés que Olivero le contestó, Martín Olivero, el presidente de la bancada oficialista, porque él dijo que no podía, que le causaba gracia que los representantes del justicialismo hablaran de la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Dijo después que tuvieron años gobernando y generando crisis y sin dar respuesta al Poder Judicial durante tantos años, que le daba gracia que se refirieran a eso con el Poder Judicial y que ha tenido un aumento del 23% el proyecto de presupuesto para el año que viene. Habló de esto de que Alberto Rodríguez Sá elegía a los integrantes del Superior Tribunal para ser candidatos y le salía mal. Y después le dijo, coincido con la ley que hay que trabajar en una nueva ley de coparticipación municipal. Coincido, dijo. Pero no puedo creer que ustedes en 16 años no presentaron un solo proyecto para mejorar la coparticipación municipal. Y dijo, el año pasado la diputada de Belgrano, Pinelli, presentó. Bueno, pero ya estaba el gobierno de Poggi. Dijo, nosotros en un año y medio nos piden ahora que reformemos la coparticipación municipal, al que dijo, estamos de acuerdo. Y en el tema de vivienda dijo, que también se veía sorprendido, dijo, Poggi hizo 1.850 viviendas en la punta, y allí todo el público que estaba lo aplaudió, lo victorió a Olivero, y Alberto Rodríguez Sá solamente hizo 36 viviendas.
y que Alberto Rodríguez Sá no le construyó ni un metro de caños para el gas natural, que sí lo está haciendo el gobernador Claudio Poggi. Lo festejaron de nuevo desde las gradas. Sí. Estaban atentos, digamos. Exactamente. A la bueno, debate. mira la hora que es. Vamos a escuchar a Hugo Omar Holguín, Mario, ayer cuando estuvimos hablando con él un poco para que nos ampliara esto que él plantea de que es un dibujo técnico el proyecto de presupuesto, y él dijo que se debería haber hecho con una ejecución, con una proyección de cómo se ha ejecutado el presupuesto actual, que según el gobierno ya no le va a alcanzar los recursos que tiene para el proyecto de presupuesto actual, para el presupuesto actual el que se está ejecutando. Entonces tendríamos que haber tenido una proyección de la ejecución, y con el Poder Judicial, escuchá lo que dice, él dice que ya está superado los recursos que se le habían dado al Poder Judicial, está sobre ejecutado, o sea que ese aumento que ellos dicen que hay para el Poder Judicial no está el aumento para el año próximo. Bueno, escuchamos a Hugo Omar Holguín del bloque del PJ. Entonces yo entiendo que para armar un presupuesto para el año siguiente se tiene que hacer una proyección de la ejecución presupuestaria del año corriente. Entonces, en función de eso, yo preveo también, bueno, el año que viene puede haber un aumento del 20% en función de la inflación que está proyectada, que creo que es del día del 16. Entiendo que esto es lo que puedo poner y tener la incidencia en los sueldos. Digo, en los sueldos no lo ponen, pero en los gastos corrientes sí. Entonces, si saben que el papel va a haber una variación del 10 o del 15%, no lo ponen. ¿Cómo es esto? ¿Cree que está subvaluado? No sé si está subvaluado. Lo que yo digo que no es lo real. Pero aparte hay una cuestión. Y digo que esto es para dar un cumplimiento constitucional a la presentación del presupuesto en términos generales. Porque ¿sabe cuál es la herramienta que tienen? La herramienta que tienen para cambiar todo ese presupuesto es el decreto 150 de emergencia económica. Y creo que lo mejor que puede pasar, que nosotros lo solicitamos, es una ejecución presupuestaria. Mire, el presupuesto del año 2025 se hizo en julio se confeccionó en julio del año pasado, 24. El de este año se hizo en julio para atrás, inclusive porque empiezan a tomar los distintos ministerios, recabar toda la información. Con todos los movimientos que hay, la política nacional, provincial, política económica estamos hablando, no sabemos qué es lo que va a pasar. En este momento sabemos qué es lo que está pasando. El aumento del dólar, el riesgo país, no sabemos. Entonces, no dan tiempo como para decir para el año que viene qué es lo que vamos a gastar. Bueno, precisamente ellos toman de eso diciendo bien, que por eso claro, no aumentan más el está bien, pero hay algunas respuestas que dan en función de ayer, que tuvimos una sola reunión. Ayer, imagínese usted, yo no soy un experto en economía, en finanzas, no soy un técnico, nada, simplemente hago una interpretación política. Estuvo recién ayer la jefe de programa acá en el Senado y en 24 horas tengo que mirar 800 hojas de un presupuesto. ¿Cómo hacemos para verlo? Y hay muchas cuestiones que no cierran. Este es el tema. Y nosotros planteamos de una manera distinta, porque si hubiésemos tenido la ejecución presupuestaria, era otra cosa. Ayer pregunté, porque se estuvo hablando polémica de la problemática, principalmente del sector judicial. El presupuesto de la justicia de este año está sobre ejecutado. Ahora pregunto, si el presupuesto del año pasado, supongamos, no me acuerdo que el monto, fueron 100 pesos, y el del año que viene serán 120. ¿Por qué? Porque se ha sobre ejecutado, supongamos, esos 20 pesos. ¿Y cuál es el aumento del presupuesto del año que viene? Ninguno, si ya está ejecutado. No hay nada. Hago una interpretación política, que es decir, que lo puede hacer cualquiera. No lo hago en la profundidad de lo técnico. Porque vi, inclusive, cuando le dije el tema ese del canal 13, es muy probable que esté bien, pero técnicamente para ellos, pero políticamente no me justifica. Si el canal de la provincia de San Luis, hoy por hoy, tiene 2 o 3 programas locales y todo lo otro enlatado, ¿qué personal puede estar afectado allí? Nada. Sí, es llamativa la cifra, digamos. Exacto, es llamativa. Como que se quintuplica más o menos. Pero sí, mucho más. Sí. Cuando hablamos precisamente del personal. Entonces esto estamos hablando en términos generales de que a nosotros no lo cierra. Bueno, esta es la palabra del senador Hugo Omar Holguín. Voy a aclarar esto de San Luis más, Mario. ¿Por qué? Porque ha generado polémica ya en la Cámara de Diputados y la explicación es esta. San Luis más
para el año que viene tiene un presupuesto de 5.057 millones de pesos. ¿Está bien? 5.057 millones de pesos. Claro, cuando lo comparas con el del año anterior, casi se triplica. Lo que nos dijeron, la explicación que se dio por los funcionarios y que ha sido la misma que le han dado a alguien ayer en la reunión, antes de ayer en la reunión los funcionarios, es que es en el área de personal de San Luis Más, donde se ha aumentado la partida presupuestaria. Escuchá, ahora en este presupuesto San Luis Más tiene 76 millones de pesos en personal de San Luis Más. ¿Sabés a cuánto se va el año que viene? A 3.487 millones, Mario. No, pero 76 millones no es nada, Vero. Bueno, pero es lo que dice el presupuesto. Por eso se genera la confusión, ¿entendés? El presupuesto 2025 dice 76 que en personal millones. iba a gastar 76 millones de pesos. En personal, nada más. En personal. En ese ítem. Y en el del 76 pasa de esos 76 millones de pesos a 3.487 millones. Alguno estaba mal, o no es dudosa. ¿Sabés la explicación que dan los funcionarios? ¿Qué? Y que, porque también me lo han reclamado, lo han recriminado los diputadas del oficialismo. ¿Y por qué te lo han recriminado vos? Porque dice que no es cierto que haya sido un aumento en comunicaciones o en todo el área de comunicación. Que había mucha gente empleada de Canal 13 que pertenecía a Canal 13, pero dispersa en otras áreas de gobierno trabajando. ¿Y qué hacían? Entonces han hecho un reordenamiento, no sé qué hacían. Y si toda esa gente va a trabajar ahí ahora, ¿cómo hacen? ¿Dónde están? No entran ahí. Le van a tener que prestar la terraza del... Le van a tener que prestar la terraza del Consejo Deliberante. Bueno, que toda esa gente, que mucha estaba en la Secretaría General de la Gobernación y en otras áreas del gobierno, se los ubicó en San Luis Más como correspondía. Y por eso ese gran aumento bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Obviamente, el PJ dice que es sospechoso. ¿Cuántas personas tiene entonces trabajando el canal? No sé, porque eso no figura en el presupuesto, pero la verdad que estaría bueno que se aclare. Pero bueno, eso los datos, así es como están en los presupuestos, Mario. Nos tenemos que ir porque tenemos nota. Tenemos nota. Pero está buenísimo el tema. Claro, es que sí, esto surgió en las dos comisiones, Mario, tanto en diputados y, bueno, el lunes, por supuesto, también en senadores. Sí, ¿a dónde estaba tanta gente? La verdad que es muy llamativa. El papel que desempeñan algunos, ¿no? Sí. Viste que equivalen a 3 o 4 personas, algunos. Sí. Pero aparte está prohibido nombrar personal. Recordemos, pero si dice emergencia, que lo han traído de otros lados. Claro, entonces, eran de ellos y estaban en otras partes. Bueno, es lo mismo que yo discutía con los diputados cuando me decían esto. Digo, pero ¿cómo? Si está prohibido nombrar personal, es que no es nuevo personal, es personal que estaba en otras áreas y que pertenecía a San Luis Más, que era una irregularidad. Bueno, se reordenó eso y por eso se ve ese aumento. Imagínate, yo dije que quintuplicó, pero es más, es cierto, la partida de personal de San Luis Más. Bueno. Gracias, Verónica, muchísimas gracias. Ya volvemos con notas sobre las viviendas. Somos